La palabra del Señor desde el Antiguo Testamento profetizó acerca de la muerte de Jesús. En Isaías 53 vemos que ahí está la descripción de su padecimiento, de su sufrimiento por nosotros. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores ahí en la cruz. Vamos a cantar este hermoso himno que se titula En la cruz. Seguimos en esta serie de enseñanzas, Amor escrito con sangre. Y el día de hoy nos corresponde enseñar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos titulado la enseñanza de este día, el mensaje que Dios tiene para nosotros, una esperanza viva. Imagínese usted que se le preguntara a la gente en qué espera después de la muerte. Algunos quizás puedan responder, bueno, seguiré viviendo a través de mis nietos. Tal vez alguien más responda, seguiré viviendo a través de mis donaciones. Muchos otros tal vez piensen que seguirán viviendo a través de dejar una heredad, una herencia, el nombre en una calle, etcétera, o por las obras o acciones que hayan hecho. Sin embargo, hoy
quiero hablarles acerca de lo que la Escritura nos dice en cuanto a esta enseñanza. Quiero decirles que Jesús venció a la muerte por medio de la resurrección, y todo aquel que cree en Él como Señor y Salvador de su vida tendrá vida eterna y resucitará para siempre para vivir con Él. Mis amados hermanos, quiero decirles en primer lugar una realidad: la muerte es para todos. La Escritura nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Nos encontramos ante la escena de que estos tres hermanos, uno de ellos, el varón llamado Lázaro, enferma, y está tan enfermo que dice la Escritura, reconoce el Señor Jesús que va a morir, pero que esta enfermedad es para gloria de Dios. Mis amados hermanos, también la Escritura nos da un detalle. Unos días antes de la muerte del Señor Jesús, dice la Escritura en Juan 12:3 que María ungió a Jesús con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Era hermana de este que estaba enfermo, de Lázaro. Esta historia se nos relata en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Escuche esto, y esto es muy importante. Le mandan a decir a Jesús que Lázaro está enfermo, y me encantan estas palabras. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. He titulado este punto una realidad: la muerte es para todos. No importa cuánto le ame el Señor, como amaba a Lázaro, un día usted va a morir. Tanto la muerte es una seguridad para quienes están alejados del Señor como para los que al Señor ama. Esto no cambia esta realidad de que la muerte es para todos. Aún para los seguidores de Jesús no están exentos de enfermedades, y menos están exentos de enfermedades mortales. Vivimos en medio de la vida en un mundo caído con pecado, y vivimos las consecuencias trágicas del pecado. Así que, mis amados hermanos, la muerte es para todos. Eso nos enseña la Escritura. Quiero decirle también que el Señor Jesús reconoce en este pasaje: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Padre. Mire lo que dice el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. La enfermedad de Lázaro fue para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Mis amados hermanos, aquí hay enseñanza. Toda enfermedad que le ocurre al Hijo de Dios, aunque muera, escuche esto que estoy diciendo, es para la gloria de Dios. La Escritura nos dice que es bienaventurado a los ojos de Dios el justo. La muerte del justo es para gloria de Dios. Y cuando sufrimos enfermedad y sanamos, damos gloria a Dios. Dice la Escritura en Romanos 8:35 al 39, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Mis amados hermanos, en segundo lugar, lo que aprendemos, lo que la Escritura nos enseña es una esperanza, la resurrección y la vida. He dicho en primer lugar que la muerte es para todos, pero también quiero decirle que hay una esperanza, la resurrección y la vida. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, 21 al 27, la Escritura dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Verso 23. Jesús dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Verso 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Mis amados hermanos, este pasaje nos relata esta conversación entre Jesús y Marta. Marta era la hermana más activa, era la hermana que siempre estaba ahí con Jesús, poniendo atención en todas las enseñanzas que Jesús le daba. Entonces, vemos este diálogo entre estos dos. El Señor estaba a punto de enseñarle a Marta muchísimas verdades, verdades espirituales, que servirían de herencia también para aprender nosotros. Lo primero que encontramos de parte de Marta es que le recrimina: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es un reclamo. Estaba segura del poder sanador de Jesús. Dice el siguiente versículo: porque yo sé que todo lo que pidas al Padre, Él te lo va a dar. Jesús, ¿por qué no estabas aquí? Eso es lo que le está diciendo Marta. Aunque había sufrido por la muerte y había suficiente fe en Marta, también había le reclama a Jesús cierta razón para reclamarle a Jesús de su manera de actuar. En el versículo 22 refleja una gran confianza. Dios puede hacer cualquier cosa. Dios hará cualquier cosa que Jesús le pida. Yo sé que cualquier cosa que tú le pidas se te dará. Jesús da una palabra de confortamiento, le conforta, le anima. Me encanta la actitud de Jesús y es una enseñanza para nosotros. Cuando le reclama Marta, le recrimina a Marta, no se enojó, no la regañó, no, la confortó, entendió la situación del dolor, de la pérdida que ésta había tenido y le conforta con estas palabras: tu hermano resucitará. Jesús ya tenía en mente lo que iba a hacer. Él sabía la obra de resurrección y de enseñanza que iba a hacer. Sin embargo, Marta no sabía y no entendió. Y no sabía cuál era la intención de Jesús. Ella sabía y tenía la esperanza de que Lázaro resucitaría. Por eso le dice: yo sé que resucitaría en el día postrero. Ella sabía de eso, pero no sabía que le iba a resucitar en ese mismo instante y en ese mismo momento. Entonces Jesús, con gran seguridad y autoridad, le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Mis amados hermanos, Jesús se apartó de la idea de una resurrección futura para señalar que Él es la resurrección y la vida en el tiempo presente. Y esto quiero enseñarle yo. La resurrección no es una doctrina remota, sino es un aspecto vital de una relación de fe con Cristo. Mis amados hermanos,
Hoy celebramos la resurrección de Jesús y es una doctrina vital que debe palpitar en nuestros corazones, más en este día tan real, hoy como en el día postrero. Esta es la enseñanza que le está dando a María. La Escritura nos enseña una y otra vez esta realidad. Cuando entendemos esta formidable declaración, vivimos en un sentido de resurrección y vida. Entonces tenemos esperanza en esa resurrección y entonces vivimos en esa seguridad eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, escuchó bien, mas tenga vida eterna. La Escritura nos dice, el que cree en mí, la única condición es creer en el Señor Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los seres humanos están espiritualmente muertos en el pecado. Pero cualquier persona que crea en Jesús, en ese momento se opera el milagro del perdón del pecado y pasar de muerte a vida. Es decir, resucitar a una nueva vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los pecadores que creen inmediatamente en Jesús recibirán vida eterna. Y en el día postrero se levantarán con un cuerpo resucitado, glorificado, disfrutando a plenitud esa resurrección eterna. El Señor Jesús dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Insisto, la resurrección no es una doctrina remota, sino un aspecto vital de una relación de fe con Cristo. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Excelentes palabras de ánimo de Jesús. Los pecadores que se apartan del pecado y reciben a Jesús, nacen de nuevo y reciben vida eterna. Cuando sus cuerpos mueran, sus espíritus irán a morar con Cristo. Esto nos enseña 1 Corintios capítulo 15, versículo 2 y todo el pasaje de 1 Corintios 15 del 1 al 8. A pesar del dolor de la muerte, Marta sabía que Cristo era el Mesías y que Él un día resucitaría a Lázaro en el día postrero. Reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Esto nos lleva al tercer punto y a la tercera enseñanza que tengo para usted. Una esperanza. En Juan capítulo 11, versículo 38 al 40, dice la Escritura. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque es de 4 días. Otra vez Marta. Versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mis amados hermanos, Marta seguía sin entender. Ella seguía pensando en el día postrero y en esa promesa de resurrección. Pero Jesús estaba hablando de la realidad de la resurrección en ese momento. Como se lo acabo de decir, la resurrección es una doctrina vital en nuestro diario vivir, cada vez que compartimos del Evangelio y la gente acepta a Jesús en su corazón como Salvador. Agrega Juan 11, 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatad
desatadle y dejadle ir. Mis amados hermanos, la Escritura nos expresa que donde estaba enterrado Lázaro era una cueva, que hicieron remover la piedra y que Jesús clamó a gran voz. En primer lugar, quitaron la piedra, extendió. Esto alarmó la vida de Marta. Cuando no entendemos a Jesús y no vivimos por fe, es fácil descontrolarnos ante lo que Jesús quiere hacer. También nos dice que le recuerda que si uno cree, verá la gloria de Dios. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, cuando no entendemos, hay confusión en nuestras vidas y en nuestros corazones? Pero quiero decirle que todo lo que nosotros vivimos, si nos dejamos en las manos de Dios, miraremos su gloria. Después que la piedra fue quitada, Jesús hizo una breve oración. Lázaro, ven fuera. ¡Qué extraordinario milagro! Una esperanza. ¡Qué bendición! Y él salió de la tumba, atadas las manos y los pies con venda. Mis amados hermanos, la instrucción de Jesús fue desatarle y dejarle ir. El Evangelio de Juan no describe esa gloriosa reunión de Lázaro con sus hermanas, pero podemos imaginarla. ¿Se imagina usted después de que desataron a Lázaro de aquel sudario? No cabía de alegría Marta y María abrazando, besando a su hermano al verlo resucitado. Ese testimonio tan grande para todo el pueblo y todos los testigos. La Escritura no lo relata, pero sin duda fue un tiempo glorioso. Mis amados hermanos, la resurrección de Lázaro tiene un maravilloso paralelo con lo que ocurre con el pecador que se arrepiente, que ha pasado de muerte a vida. Dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. No puedo imaginarme del gozo de Marta y de María y de todo el pueblo ante la resurrección de Lázaro. El que estaba muerto en pecado, ahora vive en el poder del Señor. Quiero concluir esta enseñanza en este día tan especial. Recuerde lo que dije. Todos los seres humanos moriremos. Esta es una realidad. No importa si eres niño, joven, un adulto maduro. No importa si eres un anciano. Esta es una realidad que todos viviremos. Pero la enseñanza de Marta, de María, la resurrección de Lázaro y la victoria de Jesús sobre la muerte demostró varias cosas. En primer lugar, Él es la resurrección y la vida. Mis amados hermanos, vamos a morir un día, pero nuestra fe y nuestra confianza es que Jesús es la resurrección y la vida. En segundo lugar, Él da vida eterna a todas las personas que creen en Él. ¡Qué hermosa bendición! No dejes de compartir el Evangelio. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, arrepiéntete de tu maldad, pide perdón al Señor, recíbele en tu corazón y pasarás de muerte a vida y podrás disfrutar de la resurrección en el día postrero. Otra verdad que aprendemos es que todo el que cree en Él experimentará la resurrección en el día final. Un día, mis amados hermanos, todos resucitaremos y sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que habremos quedado seremos arrebatados y seremos transformados junto
juntamente con Él para ser llevados en las nubes. Mis amados hermanos, esta es una esperanza y una realidad que vivirá cada creyente. Aprovecha este tiempo y esta época de la resurrección para renovar tu fe en Jesús como Señor viviente, resucitado, y continuar ese llamado. Hoy más que nunca, mis amados hermanos, necesitamos renovar nuestra fe viviendo como lo que somos, vivos en Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. En medio de toda esta crisis que estamos viviendo, es una oportunidad excelente para permitir que el Cristo resucitado viva en nuestras vidas y así renovar nuestros votos cada día para vivir en santidad. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar de esta manera. Padre, gracias por esta enseñanza. Gracias por recordarnos que somos frágiles. Un día vamos a morir, pero también por recordar que un día vamos a resucitar para morar en gloria delante de ti. Y que toda circunstancia que vivamos en esta tierra puede ser para tu gloria. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia. Y permite que en este tiempo en que celebramos la resurrección, renovar nuestra fe cada día. Te lo ruego todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Les invitamos para que nos sigan acompañando en estas enseñanzas que seguimos preparando para ustedes. Dios les bendiga. El Señor Jesucristo nos promete en su palabra en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis, y habla acerca de la resurrección que Él nos ha dado vida eterna. El autor tenía de este himno, porque Él vive, tenía miedo en su tiempo que Él estuvo viviendo, porque tenía un hijo pequeño, había revueltas, había hippies, había mucho pecado, guerras. Pero se da cuenta que el futuro está en las manos del Señor, porque Él vive, nosotros también viviremos. Vamos a cantar, alabar al Señor con este hermoso himno. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está